Adelante. Bien, bienvenidos sean todos ustedes, tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos en una nueva exposición en el ciclo de conferencias Reminiscencias de una guerra, referida a la temática de la guerra del Chaco. Diego, tienes la palabra. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a una ponencia más en este ciclo Reminiscencias de la Guerra del Chaco. Esta noche nos acompaña el expositor Jesús Elías con el tema Los Olvidados de Boquerón. ¿Quién es Jesús Elías Lucero? Él es abogado, investigador en historia y musicología. Es miembro del Comité Departamental de Etnografía y Folclore de la Sociedad de Historia y Geografía y Sociedad de Historia de la Guerra del Chaco. Hace algunos años mantiene la iniciativa de organizar para la conmemoración del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco un concierto de música de la guerra. Ha rescatado varias piezas musicales, es docente de la Escuela Boliviana Intercultural de Música, EBIM. Adelante, Jesús, bienvenido, tienes la palabra. Muy buenas noches, agradecido ante todo por este espacio, por estas interminables e incansables noches, estos ciclos históricos para un poquito hurgar a la buena, pues la historia, ¿no? Nuestra historia de nuestro país y en este caso una historia compartida, digamos así, con un hermano país como es el Paraguay, en torno irónicamente a una historia común y tal vez muy dolorosa, ¿no? Pero en la vida, pues todo dolor también se troca pues en otro tipo de sentimientos. Y esos sentimientos justamente emanan y traslucen en ese sentimiento que tenemos de amor a la patria, amor a la familia y el amor quizás a un divino hacedor en el caso de los que creen en ello. Y de esta manera, pues, nos hemos motivado también a participar de este ciclo de conferencias con una temática muy interesante, muy, eh, digamos así, eh, aclaradora, no en el hecho de haber, digamos, de descubrir la pólvora en ningún sentido. Sin embargo, sí el hecho de haber unificado y haber encontrado información muy objetiva, muy importante, eso sí, para la historia principalmente de nosotros, de los que somos pues hijos de esta tierra bendita de Bolivia. Esta disertación tiene el nombre de Los Olvidados de Boquerón. Sin duda, cuando hablamos de Olvidados de Boquerón, debemos contextualizar el hecho de que existe siempre, sobre este tema, existe una confusión bárbara, una confusión quizás muchas veces poco amistosa respecto a la cantidad de contingentes que se enfrentaron en esta batalla, una de las principales y primeras en tiempo y en magnitud, primera batalla de esta guerra infausta de la guerra del Chaco. Olvidados de Boquerón porque se ha ido y lo decía ayer, se ha ido redondeando con el transcurso del tiempo números. Los hombres, los soldados, los contingentes son siempre convertidos en cifras cuantitativas. Y obviamente de lo cuantitativo muchas veces queremos arrancar lo cualitativo, queremos arrancar más gloria, quizás más honor, más heroísmo. Pero datos son datos y pues los datos deben servirnos para decir que cada uno de esos números han sido personas de carne y hueso que han vivido en su momento y han muerto en su ley. Y pues es un poco el rescate de esos nombres de bolivianos en este caso, de un puñado de bolivianos que con el tiempo, quizás para sentirnos más valerosos, han ido reduciendo en nombre, pero irónicamente, al reducir la cantidad de nombres de hombres, de soldados, pues también vamos reduciendo y olvidando a nuestros héroes. Y en este caso, no solo héroes de la patria, sino héroes de la casa, héroes del hogar. Muchos, quizás casi todos los bolivianos y paraguayos tenemos en nuestro seno un héroe que ha participado de esta guerra. Y justamente con esto tiene que ver el inicio de mi disertación.
Encontrar de datos e información precisa tiene una razón muy particular en mi caso. Personalmente, quien les habla ha buscado y no ha conocido, ha buscado durante toda su vida, mi vida, se ha buscado la información sobre el héroe de la casa, sobre el héroe del hogar, en este caso el soldado Rodolfo Elías Peredo, ascendido a sargento al finalizar la guerra, cuyo diario personal sobre la batalla de Boquerón no se hallaba descrita a profundidad por la bibliografía binacional. Irónicamente, más información hemos podido encontrar respecto a él en libros o en información paraguaya que boliviana. Y esto, a momento de querer conocer a profundidad a este héroe, a este mi abuelo del lado paterno, pues nos hemos encaminado a buscar para saber cuál ha sido ese su sufrimiento, cuál ha sido su participación como soldado y como ser humano en esta batalla. El abuelo, como les decía, yo lo voy a llamar así por este momento, el abuelo no estaba en las listas oficiales de combatientes de Boquerón. Cuando digo listas oficiales, nos referimos específicamente a una fuente primaria, sin embargo, primigenia, digamos así, pero incompleta. Nos referimos a la primera publicación que se realizó de los combatientes de Boquerón allá por 1957, de la mano del libro del profesor Antonio Arzabe Reque, quien publicó una lista y una nómina de 619 nombres, pero nos llamaba mucho la atención de que aquí no figuraba el abuelo que tantas veces nos habían dicho que ha participado de Boquerón. Y tampoco con él muchos camaradas suyos, con quienes además tuve yo la suerte de conversar cuando niño, cuando joven, antes de que fallezcan los últimos, escuchando las historias de ellos con el abuelo, escuchando la historia de cada uno de ellos, que sería digno también de escribir otro libro de testimonios. Y pues estos soldados también, otro dato importante, hoy en día descansan en un mausoleo, en el mausoleo de Héroes de Boquerón, en la ciudad de Oruro, en Bolivia, pero a ciencia cierta, 16 de ellos tampoco se encuentran en estas listas. Entonces, algo muy extraño, algo digno de averiguar. Estos datos cuantitativos, ya dejando un poco el lado familiar, nos han llevado justamente a, personalmente, y debo confesarlo en su momento, cometer errores en la publicación de datos, así como yo, muchos de mis compatriotas y también nuestros amigos del Paraguay han publicado en estos tiempos y quizás 10, 20, 30 años atrás muchos errores en cuanto a las apreciaciones cuantitativas. Esto nos ha llevado justamente al camino de que debíamos buscar necesariamente una precisión informativa de este hecho específico. Qué lindo fuera rescatar el nombre de los 150,000 excombatientes bolivianos o quizás de la cantidad proporcional de paraguayos que han participado en esto. La información existe, pero es tan vasta que realmente se hace muy complicado. Entonces hemos elegido como un tema de investigación, encontrar esos nombres. Y aquí, como les muestro, este es el libro específicamente de Antonio Arzabe Reque, la primera publicación. Y en este, justamente, al enumerar cada uno de los soldados por más de 6, 7 páginas llenas de nombres, nos encontramos con 619. Y nos hemos basado básicamente en este importante dato que dice puntos suspensivos y otros cuyos nombres quedarán en el anonimato por falta de una lista completa. Esto nos abría una puerta para tratar de seguir investigando. La fotografía de este libro, presente incluso por cuenta separada, también menciona otros nombres, ¿no? Escritos a pulso, que no están hechos por mi persona, sino más bien por otros investigadores, por otras personas que adquirían el libro muy utilizado aquí en la ciudad de Oruro, y ellos de pulso propio de conocer justamente a estos héroes, fueron aumentando por cuenta propia los nombres, como en este caso se muestran, ¿no? Eso, sin duda, esta frase de los nombres que quedarán en el anonimato, también nos llamaba mucho la atención y nos, clavaba un corazón, ¿no? No como tener soldados anónimos es inevitable, pero hasta la idea es precisarlo a fondo, estos nombres para la historia. La batalla de Boquerón, en este caso, ya entrando,
al detalle, debemos decir que tiene implicancias que agravan la situación del manejo quizás desmedido de la información. Es el hecho mismo, irónicamente también, de que es una batalla de heroísmo y glorificación de bolivianos y paraguayos. Bolivianos y paraguayos se precian de haber, en este caso, participado de esta batalla, los bolivianos de haber aguantado estoicamente 21 días y los paraguayos de haber logrado quizás el inicio de todas sus victorias y la consecución de sus objetivos al finalizar la guerra. Esto hace que la batalla de Boquerón también tenga problemas de apreciación, debido a que justamente a grandes hechos, grandes mitos. Y estos grandes hechos y grandes mitos surgen justamente por la cantidad de, digamos así, de libros escritos, artículos, periódicos, que con el transcurrir del tiempo pasan de lo documentado y oficial a niveles relativamente ciertos, ¿no? Pero con la repetición consecutiva de falsedades se crean aparentes verdades. Esto sucede en toda cultura, esto sucede en muchos hechos, más aún en esta batalla tan importante. Los libros de fuente indirecta, como les decía, son mal consideradas verdades plenas. Cuando un libro tiene de fuente otro libro, pasa un fenómeno muy interesante, ¿no? Del dicho. En primera instancia puedo decir, aproximadamente eran 30.000 fallecidos. La siguiente dirá casi 30.000. Hay otra publicación que dirá son 30.000 y no faltará el que luego diga que son más de 30.000 y así la mentira va creciendo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. O sea, yo no creo que exista en esto dolo, sino más bien culpa de quienes hemos ido con el tiempo escribiendo algún material al respecto. Sin embargo, todo tiene su pro. En este caso, el pro de la batalla de Boquerón en cuanto a su investigación, como habíamos mencionado, al existir mitos, verdades a medias, tiene pros. Es una guerra moderna. Estamos hablando de una época, hace 90 años, donde ya existía la sistematización de información. Tal el caso que en el Estado Mayor del Ejército aquí en Bolivia podemos el día de hoy encontrar a precisión la hoja de vida o de movilización de un específico combatiente de la guerra, ¿no? Entonces, esto es porque es una guerra moderna, una guerra sistematizada desde el punto de vista de la documentación oficial. Existen archivos y documentación de fuente directa, como en este caso estos archivos que les mencionamos, y que además el manejo de información es oficial y documentada. Y además hay que contrastar, y eso es lo bueno, entramos a otra etapa comparativa, más allá de la descriptiva, de la contrastación de partes, de informes, de diarios de campaña, perdón, que nos lleva justamente a encontrar verdades un poco más cercanas a la realidad y a la exactitud. En este caso, para esta investigación, lo que hemos hecho es utilizar las siguientes fuentes de información. Primero, la copia de la lista oficial de la Federación de Combatientes de Boquerón, emanada por la Asociación de Combatientes de Boquerón de Oruro, que recibieron esta documentación y copias de la misma para su conformidad. Es decir, estamos hablando de una lista oficial, entre comillas, autorizada por quienes han sido partes posguerra de esta asociación que ha aglutinado a todos y trataba de aglutinar a todos los excombatientes de esta batalla. También tenemos a la mano el listado proporcionado por el señor Jorge Pardo, hijo del héroe de Boquerón, Faustino Pardo, el que comandó esa sección de caballería que ingresó a Boquerón y es quien además tenía en su haber este material tan importante. De igual manera, hemos utilizado para el contraste, desde luego, estos dos anteriores son documentos oficiales y este otro, la publicación, para contrastar, la publicación de listas completas del Regimiento de Caballería 6 en el periódico La Patria de 1932. De igual manera, la publicación del documento completo, que hacemos referencia 3 líneas más antes, justamente nos referimos a la Federación de Combatientes de Boquerón, que en su momento también, en 1965, publicó la última lista para la conformidad, y visto bueno de quienes se leían. En este caso ya tenemos un doble documento que dice
casi exactamente lo mismo con diferencia de 2 años. Finalmente tenemos para el contraste con un material bibliográfico y que nos ha servido en realidad de guía, el diario de campaña de Manuel Marzano Rosa, transcrito en el libro La Gran Batalla, quien fue el comandante del destacamento en Boquerón, y también utilizar la información personal. Como les decía que este es una búsqueda personal, el diario del soldado Rodolfo Elías Peredo, a través además de su documentación, sus libretas de desmovilización, las cartas de guerra cuando él era prisionero, donde detalla nombres de sus inmediatos superiores. Y esto anecdóticamente señala a su madre en Oruro para que se le pueda dar el grado de sargento, porque él había sido... digamos, se había asumido que fuese sargento, y esto gracias a los suboficiales que estaban a su alrededor y que daban fe de aquello. Entonces, este material es de importancia y todo esto hemos contrastado con la suerte de encontrar una información casi completamente similar. Los datos generales de la batalla, un poquito para recordar esta batalla. En líneas generales no pretendemos aquí reescribir la historia, pero sí fechas lo más exactamente posibles. El 31 de julio, fuerzas bolivianas toman por la fuerza el fortín paraguayo Boquerón a través de ese plan de represalias, supuestas represalias bolivianas ante la toma de la laguna Pitiantuta, que en realidad era una laguna ya encontrada y, digamos así, dominada por el ejército paraguayo. Y los bolivianos tratamos, pues, 15 días antes del 31, ya en junio, de pues dar el golpe de mano. Nosotros terminamos siendo los agresores, los bolivianos, y el Paraguay pues toma la represalia de recuperar su laguna y su fortín, Carlos Antonio López, y en esta circunstancia los bolivianos y las autoridades hacen creer a los bolivianos que los paraguayos fueron los agresores, cosa también que hay que aclararlo muy bien. Este dato del 31 justamente surge como represalia a esa supuesta agresión paraguaya. Todo el mes de agosto, el destacamento Marzana, el destacamento diseña y ejecuta una excelente defensa del fortín ante una inminente o futura retoma por parte del ejército paraguayo a través de la elaboración de un excelente campo de tiro planificado por el oficial Clementino Fuentes, obstáculos, etcétera, una formidable vista para facilitar el tiro y la defensa del fortín. En el mismo mes de agosto, ya con orden desde julio, el ejército paraguayo, como se dice, se organiza en grandes proporciones, ¿no? Estamos hablando de efectivos superiores a los 10.000 hombres, creando la primera división y por ende la segunda división para poder destinar todos estos hombres en todo el amplio campo ocupado por fortines paraguayos y enfrente del amplio campo de los fortines bolivianos. En agosto, en este mismo mes, el ejército boliviano, también enviando tropas, frena el envío de voluntarios organizados en mediana proporción. En Paraguay se hace un llamamiento de grandes proporciones y en Bolivia un llamamiento en mediana proporción. Los voluntarios quedan detenidos y parados en su llegada al teatro de operaciones, salvo el regimiento de caballería 6 y el regimiento de infantería 15, ambos parte de una nueva división creada como era la séptima división, inexistente hasta ese momento. En septiembre, el 1 de septiembre, los preparativos de recuperación del fortín paraguayo por parte de los paraguayos son inminentes. Esto hace que Bolivia, ya en alerta, también trate de salvar una situación inminente e irremediable, diría yo. Y el 9 de septiembre comienza la batalla, que se prolonga hasta el día 29 de septiembre, fecha en la que el fortín cae en el poder del Paraguay y los sitiados son hechos prisioneros. Marco específico de este análisis. Nosotros nos vamos a dedicar, por si acaso, a hablar específicamente de dos tipos de combatientes que ha tenido esta batalla. Los combatientes bolivianos dentro del fortín Boquerón, que es el llamado destacamento Marzana,
y las fuerzas empeñadas en el asedio y ruptura del cerco paraguayo sobre Boquerón, que en cierto momento también se convirtieron en destacamento Marzana. Estos dos datos no son una simple lógica de quien les habla, y además hay que decirlo, el común denominador de ambos grupos serían las tropas bolivianas ingresadas al Fortín, eso entre comillas yo pusiera, que hicieron contacto con tropas paraguayas. Esto, quienes han mencionado esto justamente fueron ambos parámetros, los criterios de afiliación a la Federación de Excombatientes de Boquerón, el primer grupo afiliado hasta 1962 y el segundo hasta 1967. Entonces, hemos tomado de ellos mismos estos dos puntos referenciales. Y vamos a insistir, combatientes bolivianos dentro del Fortín. ¿Qué es lo que generalmente los bolivianos lo toman como la totalidad de hombres en la defensa? Pero nos olvidamos, inclusive en Bolivia se olvidaron entre ellos mismos, entre los mismos soldados, de reconocer a las fuerzas empeñadas en el asedio y ruptura del cerco paraguayo sobre Boquerón. Si bien, y en esto hay que aclarar, existían toda la cuarta división boliviana, no toda la cuarta división ha estado presente en el teatro de operaciones de Boquerón específicamente. Estamos hablando del frente del Fortín Yucra, a 7 kilómetros de Boquerón, al frente. No todos han estado ahí, pero sí mencionamos en este listado y en este marco específico a quienes han sido parte, y como dice específicamente, las tropas que hicieron contacto con tropas paraguayas. La primera etapa, ya vamos a hacer números aquí, debemos mencionar específicamente a las tropas desde la toma del Fortín hasta el inicio de la batalla. Esto es desde el 31 de julio hasta el 7 de septiembre. Esta primera etapa implica la existencia de los siguientes contingentes. Estamos hablando del regimiento Campos, 6 de infantería, que es el regimiento específico comandado por Manuel Marzana, ¿no? Pero al existir ya el Fortín Boquerón y su defensa, no se piensa simplemente en función a un regimiento, sino se piensa en función a un destacamento de uno o más regimientos para la defensa y cuyo comandante es el jefe de la plaza, en este caso el comandante Marzana. Tenemos asimismo, y además son 328 hombres los establecidos numéricamente, y esto insistimos con hablar de estos listados que les he mencionado al principio, no los que se mencionan posteriormente en libros, sino los listados oficiales, cotejados con nombres, apellidos, lugar de proveniencia de cada uno de los soldados. También está presente la batería divisionaria con una pieza, Schneider, con 32 hombres, que son parte del regimiento Campos, ya pensando como plaza a Boquerón. También tenemos la llegada del regimiento 16 de infantería. El regimiento 16 de infantería, la segunda compañía, con 146 hombres. Asimismo, tenemos el regimiento 14 de infantería, una segunda compañía con 108 hombres. Total, 614 soldados de inicio. La compañía 16 de infantería, que ingresa el 1 de septiembre, ha reemplazado al batallón del regimiento Campero, que nunca tuvo participación en el sector Boquerón ya cuando se iniciaron la contienda. El regimiento Campero fue trasladado el 9 de septiembre al Fortín de Toledo, junto al regimiento 4 Loa. En este caso nos referimos que si bien desde el 1 de agosto, 31 de julio, hasta el 1 de septiembre, estaban dentro del destacamento, dentro del Fortín Boquerón, tropas de la cuarta división, ¿no? Y la cuarta división implicaba regimientos como el regimiento Campos, implicaba el regimiento Campero, el regimiento Loa, también el regimiento Lanza. Pero ya una vez iniciado en todo el agosto el preparativo y el peligro inminente,
La cuarta división es pues destacada en los distintos fortines tomados y propios. Y en esto se alimentan durante el mes de agosto con regimientos de una nueva división creada que es la séptima división de infantería. En este caso, el regimiento 14 y el regimiento 16 son parte de este preparativo de la nueva séptima división que iba a reforzar a la cuarta división en el mismo sitio de campaña, ¿no? Con esto pasamos entonces a la siguiente etapa. Hasta aquí son 614 hombres. Y que por si acaso ya tiene mucha casualidad el número de 614, porque el número que se ha manejado muchísimo es de 619, ¿no? Entonces esto da un poco fe de cuál es el número que se maneja como los únicos elegidos de la gloria boliviana, 614, siendo que es un número y simplemente inicial. En una segunda etapa de cuestión de horas, tenemos las tropas de refuerzo de la séptima división y de comunicación. Es decir, tropas que no querían perder la comunicación con el Fortín Boquerón y mantenerlas comunicadas con la cuarta división cita en Fortín Yucra, que estaba al frente, insisto, a 7 kilómetros. Esto pasa entre el 9 de septiembre y el 13 de septiembre. Ante el inminente ataque paraguayo, se trata de reforzar con nuevas tropas frescas de la séptima división. Y obviamente mantener la comunicación, insistimos, y esto se produce justamente desde el 10 de septiembre. Con el regimiento Campos seguimos manteniendo el número, la batería divisionaria, el regimiento 16, el regimiento 14 de infantería y la otra cuarta compañía del regimiento 14 de infantería, es decir, llega para el 10, ya en tabla batalla, llegan en la noche del 9, 52 hombres, 49 de tropa, que son de la cuarta compañía de ametralladoras pesadas. Esta llegada del regimiento 14 de infantería en su cuarta compañía responde justamente a emplazar las ametralladoras pesadas que manejaban en la denominada Punta Brava, ¿no? Famosa y célebre sector de defensa del Fortín Boquerón. Total, para el día 10, segundo día de la batalla, ya están dispuestos 693 hombres. Hay que mencionar también la llegada del regimiento Lanza 5 de Caballería. Estamos hablando de 27 hombres, una sección justamente comandada por Pardo y Luis Reynolds, que son los dos comandantes de esta pequeña sección. Esta sección lo que ha hecho en todo caso es... se produjo en la noche, recordar que las otras, en realidad un batallón en la mañana fue batido, 2 batallones y aniquilados. No podían ingresar al Fortín en la mañana del 9, ¿no? Entonces, para el 9 en la noche, 10, ingresa este 14 de infantería. Este día, además, como anécdota, retornan al Fortín algunos oficiales como Calero y Ocampo, de la batería de acompañamiento del propio Fortín Boquerón, después de cumplir misiones administrativas en Yucra. Entonces son estos dos oficiales quienes ingresan con esta tropa del 14 de Infantería a ocupar obviamente sus puestos de deber, como anécdota. La batería divisionaria fue adelantada por una sección de Lanza y esa es la razón por qué el regimiento Lanza se encontró dentro del Fortín y fue utilizada en realidad para despejar el camino, ¿no? Ellos ingresaron, aparte de entrar con caballada reducida, entraron con un camión llevando también una pieza de artillería. El 12 de septiembre, que seguimos en esta etapa, lo que tenemos es la misma cantidad de tropa, más la llegada de 54 hombres, una fracción del regimiento Loa. Esta es el célebre ingreso de Ustares, del famoso Charat Ustares, con un pequeño destacamento que tuvo un solo objetivo, entablar comunicación entre el comando de la cuarta división y el destacamento Marzana, para luego salir de él. Con esto tenemos 747 hombres al tercer día de la batalla, superando con creces el número reducido que siempre se ha mencionado sobre los bolivianos. Además, hay que entender que hasta aquí ya se han entablado batallas a los alrededores, estas batallas justamente propiciadas
por las otras compañías y secciones del Regimiento 14 de Infantería y de los que aún no han ingresado, que son las del 6 de Caballería. Entonces tenemos hay un pequeño error que son 695 en total, ¿no? Posteriormente, aquí si se fijan, tenemos, es decir, no hay un error, es 747, pero el día 13, el error está en el número aquí, es 13 de septiembre, sale la fracción Ustaris, y se reduce nuevamente a 695 la cantidad de combatientes. La salida de Ustaris disminuye la cantidad de defensores de Boquerón, y estos al ser interceptados, desbandados, dos de los efectivos retornan al fortín, Roberto Marañón y Ruperto Mandípora, quienes son los dos únicos soldados del regimiento Loa que participan de la batalla posteriormente. La tercera etapa, que es la última etapa de movimiento de tropas, es las tropas de auxilio al destacamento Marzana para entablar nuevamente comunicación y por sobre todo llevando víveres, municiones con orden estricta de salida. Esto sucede el día 17 de septiembre cuando dos destacamentos, podemos mencionar, dos grupos en todo caso, uno de infantería y uno de caballería, ingresan al Fortín Boquerón. Nos referimos al 14 de infantería, tercera compañía, y al escuadrón del regimiento de caballería 6. Entonces tenemos entre el 17 y 21 de septiembre la participación del regimiento Campos, como siempre, su batería divisionaria, el regimiento 16, el regimiento 14 de infantería, ambas compañías, el regimiento Lanza, el regimiento Loa, y esto se completa con el destacamento Méndez, pero no completo, incompleto, quienes ingresan al fortín. 339 soldados del 6 de caballería, no son 400, no son 500, no son 200, son exactamente 339 con nombres y apellidos, y la entrada del regimiento 14 de infantería en su tercera compañía con 84 hombres, una tropa raleada, pero que ha servido de apoyo. Con esto tenemos un subtotal de 423 hombres que entran el día 17, que se suman a los 695 para generar 1.118 hombres que han defendido dentro del Fortín Boquerón la plaza como boliviana. Eso es entre el 17 y 21 de septiembre. Estas son fechas importantísimas, mejor dicho, números importantísimos, para decir que el movimiento ha sido muy dinámico, hablando desde los primeros 612, 13 hombres del primer día, del 9, para llegar a 1.118 entre el día 17 y 21 de septiembre. ¿No? Entonces, tenemos este total. Y no estamos contando, por si acaso, el regimiento 16 de infantería, una fracción de 258 hombres que aseguraron la comunicación entre Lara y el Pajonal Boquerón sin contacto con el enemigo. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando el destacamento Méndez rompe el cerco paraguayo, desbandando a un batallón del regimiento Boquerón 6 de infantería del Paraguay, en esto se compromete en batalla el regimiento 14, perdón, una fracción del 14 de infantería y de otra fracción del 6 de caballería, y dejaron, en realidad, para ingresar todo el material a Boquerón, dejaron un hilo de comunicaciones y puestos cada 10 metros de los soldados. Estos soldados dispuestos en esos 10 metros eran justamente desde el regimiento 14 de infantería, pero ya ingresando al Pajonal y del Pajonal hasta el camino, a Lara, al puesto Lara, que era también dominado por los bolivianos, se han dispuesto 258 hombres que aseguraron justamente este camino, que no entablaron ninguna batalla, pero que sin embargo fueron importantes para el trajín de todo el armamento, y tampoco lograron, ni era la intención de ellos, ingresar. Durante este tiempo, el 16 de infantería, para el día 19, 2 días después, también poco a poco se va retirando del lugar, justamente por la presión del ejército paraguayo, que por ambos lados trataba de cesar su tenaza. En esta cuarta
etapa estamos hablando la defensa estoica de los sobrevivientes hasta agotar munición, sin idea de retirada, entre el 22 de septiembre y 29 de septiembre. ¿Por qué? Porque el día 22 sucede que los 423 hombres que ingresaron salen de Boquerón con fuertes bajas, logran salir de Boquerón más de un centenar, con nombre y apellido. Ese es lo importante de todo esto, que tenemos los nombres y apellidos de quienes han dejado sus huesos ahí, y pues esto ha producido esta cuarta etapa, la defensa estoica, entre el 22 y el 29 de septiembre. Lo que tenemos para esta última etapa es nuevamente la reducción de cantidad de soldados a 733. Pero estos 733 son en cuerpo, porque recordemos de que también ha habido bajas durante todos estos días. Estamos hablando de alrededor de 13, 14 días. Entonces, vamos a dar ahorita los números, pero 733 es el total de soldados vivos, activos, también heridos, muertos dentro del fortín. 733. El periódico La Patria y el informe del capitán Salomón Benítez establece que son 39 hombres que no lograron salir del fortín, de los cuales 37 retornaron y uno fue tomado prisionero en dicha acción. Nos referimos a Guillermo Elío. De la lista emanada por Benítez, solo 10 figuran en las listas de Marzana, siendo los 28, los famosos olvidados de Boquerón, los anteriores reconocidos como tal, que fueron reconocidos en marzo de 1967. Aún así, la Federación insiste, y hasta el día de hoy ya no queda ninguno, pero ha insistido hasta el final que su lista jamás estuvo completa. Y en esta lista entonces estamos sumando a 38 hombres más del regimiento 6 de caballería, que desde el 17 hasta el 29 se encontraron dentro del fortín. Aquí tenemos unas listas ya con el detalle de los oficiales, básicamente con nombres, el futuro que cada uno de ellos recibió. Estas listas de muertos y heridos, pues sí existen. Lo que no existe y la gente no tiene el conocimiento es de los soldados, de la tropa, que también, gracias a Dios, hemos encontrado, como les hemos mencionado, y cotejado nombre por nombre. Y aquí, por ejemplo, tenemos los nombres de los oficiales que ingresaron al Fortín Boquerón y que no pudieron salir, ¿no? Entre los que no salieron está justamente Edmundo Hassenfeld, está Antonio Sapkovic, está Enrique Villalobos, está Julio Campero, está Diógenes Granado, ¿no? Y son más. Pero tenemos esta lista que ya es con nombre y apellido, insistimos, es precisa, es muy precisa por el hecho de que ya menciona los nombres de cada uno de los soldados participantes, es este, ¿no? Entonces, este es el resumen oficial, digamos así, de todo lo que hemos logrado cotejar. Y vamos a mencionar entre algunos datos importantes. Primero, que la cantidad total de hombres dentro de Boquerón, desde el 9 de septiembre hasta el 29, el total ha sido de 1.170 hombres. En el momento más de apogeo o cúspide, podemos mencionar, que ha sido entre el 17 y el 21 de septiembre. De igual manera, podemos mencionar justamente la cantidad de tropa específica, si vamos desde arriba, del Regimiento Campos, 6 de Infantería, son nombres cotejados con, números cotejados con nombres y apellidos. Y aquí tenemos al final una lista de heridos y muertos. Y esto es también lo que más sorprende, que de todos estos excombatientes, cuyo nombre y apellido se ha conocido hasta después de la guerra, son la cantidad de muertos y heridos. En este caso, heridos del Regimiento Campos han sido 23, de la sección de artillería 6, de la batería de la 4ª división 8, del Regimiento Lanza 0 heridos, del Regimiento Loa 16, pero son de esos 16 que fueron, digamos, atacados y con el suceso de la muerte de Víctor Ustares. 16 heridos. El Regimiento 14 de Infantería, 24 heridos, 27 heridos aparte, 24 más 27. Se tratan de 27 heridos en el trajín
de la tercera compañía de 84 hombres que ingresó y salió el 21 de septiembre. Y tenemos el regimiento 16 de infantería, el regimiento menos, digamos, mencionado en esta batalla, que ha tenido una gran cantidad de hombres, de 146 hombres, que ha tenido 10 heridos. Y tenemos aquí el número más grande, el del regimiento 6 de caballería, que ha tenido 80 heridos podemos decir, en la retirada de Boquerón hacia Yucra. Sumando un total, vamos a hablar ahorita, muertos, tenemos 24 muertos del regimiento Campos, 9 muertos de la sección de artillería. Recordemos que justamente un disparo preciso de artillería paraguaya destruyó además una de estas armas junto a sus sirvientes. Entonces, eso da la razón de la gran cantidad de muertos de esta sección de artillería y la inutilización del arma. Además, la batería de la 4ª división con 6 fallecidos. El regimiento Lanza ha tenido 6 muertos de los 27, que es alto. El regimiento Loa ha tenido 7 fallecidos, y además que son los que han salido. Entonces estaríamos hablando de 7 fallecidos, incluyendo aquí a Charata Ustares. No ha sido, como se dice, una aniquilación donde murieron todos los 50, 60, 70 que eran del Loa, que muchas veces además los confunden con otro regimiento. También tenemos el regimiento 14 de infantería, que ha tenido 8 fallecidos dentro del fortín y 5 fallecidos en la retirada de la tercera compañía del 21 de septiembre. Tenemos el regimiento 16 de infantería con 7 fallecidos y el regimiento 6 de caballería, que ha tenido 27 fallecidos en la retirada del 21 de septiembre, y es momento en el cual el regimiento es cortado y casi 40 hombres, son 38 en este caso, retornan al fortín Boquerón. Justamente por ese corte, la línea ya había sido vencida. De eso tenemos, estos 2 números son los números dentro del fortín. Entonces estamos hablando dentro del fortín, 60 fallecidos dentro del fortín y 71 heridos dentro del fortín. El total de bajas dentro del fortín es de 131 y el total de bajas fuera del fortín son de 162, ¿no? Estamos hablando de un número casi de 200 hombres. Esta es, digamos, la lista cotejada, no son números que a los comandantes se les haya ocurrido, puesto que muchos de ellos han dado su nombre, han dado su testimonio para formar esta asociación. Y no se diga que es una asociación simplemente de amigos. Recuerden de que por ley, y esta es la razón anecdótica, por ley de los años 50, no recuerdo muy bien la fecha, pero se dio la categoría de héroes de la patria a los excombatientes de Boquerón. Entonces ellos iban a tener además un pequeño, digamos así, bono en torno, de por vida, en torno a su participación, y es ahí justamente donde aparecen los nombres y el directorio de la Federación de Excombatientes y de las distintas asociaciones, principalmente la de Oruro, la de La Paz, la de Cochabamba, la de Potosí, y la de Tarija, y en Santa Cruz también, pues fueron muy meticulosos a la hora de hacer las listas sin tratar de beneficiar injustamente a alguien. Y ahí es donde se dan cuenta que no eran 619 que habían pensado en 1957, sino más bien muchos más. Y en este caso estamos hablando de 1,170 combatientes de Boquerón. En su momento más álgido, insistimos. El número ronda casi los 700 de manera continua, como hemos podido observar. Eso es todo en cuanto hemos encontrado la información. Yo quisiera quizás mostrarles esto, que me parece muy importante, además, que son las listas completas, ¿no? Que voy a publicarlas en su momento, con los nombres de cada uno de los participantes de esta batalla. Si ustedes se fijan, están los detalles incluso numerados, tanto de muertos, de heridos, y la lista se extiende por compañías, por nombres, cada uno de ellos con su información personal, ¿no?
incluso el tema de la inexactitud de datos respecto a la libreta de movilización y a las listas emanadas eh, digamos, en el frente de batalla. Entonces estamos hablando de nombres que para la ley, y eso saben muy bien los abogados, Calvetti con Galvetti, por ejemplo, no es lo mismo, pero esto evitaba de que el excombatiente pueda recibir un bono, entonces tenía que arreglar la situación. Entonces se dan casos, por ejemplo, aquí de Cori, hay un doble Cori mencionados en las listas, por el cual, por ejemplo, se bajara uno. Manuel Quispe, por ejemplo, era el doble Manuel Quispe. Hay personas inscritas doble, pero fueron depuradas en su momento. Entonces es una lista extensa, extensa, estableciendo cada una de las muertes propiciadas con nombre y apellido, o en este caso, ¿no? Es un caso muy importante, el Regimiento 6 de Caballería, que para la cuarta división se encontraban desaparecidos, siendo que dentro del Fortín eran pues elementos activos entre el 22 y el 29 de septiembre. Entonces hemos llegado específicamente a ese detalle. Aquí, por ejemplo, los nombres y heridos, cotejados de esa manera, del regimiento 16, del regimiento 6 de caballería, y desde aquí comienza justamente la cantidad de desaparecidos. Y hemos encontrado incluso, eso es lo más bonito, la lista de las madrinas de guerra, ¿no? Las madrinas de guerra de cada uno de los soldados del 6 de caballería, en este caso, y incluso algunos vivos, esto por anécdota también, que tenía, por ejemplo, Delfín Ríos tenía dos madrinas, o Edmundo Jaldín tenía a Laura Ramos y a Delmira Bello, que eran estudiantes de colegios, del colegio alemán, del colegio dalense, de un círculo de mujeres pro Guerra del Chaco. Entonces, la información es amplísima. Y miren, ya hemos sobrepasado los 800 nombres, cada uno con su ficha específica, y son todos los nombres que hemos podido cotejar. Y así, inclusive, teniendo la gran cantidad hallada aquí, con sus distintas listas por separado, del 14, del 16, del 6, los totales específicos, todo esto, pese a eso, aún consideramos que las listas, en definitiva, no están completas, que quizás faltan ya mucho menos cantidad que hay que descubrir, y que es un buen paso para rescatar nuestra verdad, nuestra realidad, para no ir el famoso dice que eran como 50, que esos 50 eran como 100 y que luego eran 200, o al revés, que eran 1170 y resulta que al final de la batalla eran solo 300 bolivianos. Entonces, esas cosas en ningún momento minimizan la gloria de los soldados combatientes, porque inclusive considerando 1170 hombres, nunca estuvieron simultáneamente 1170, recordemos, menos los 50 del LOA, por ejemplo, entre el 17 y el 21, estamos hablando de unos 1100 soldados. 1100 siguen siendo pocos ante el ataque del 17 de septiembre, donde se emplearon, por ejemplo, 7500 efectivos, o la tropa de 730, que siguen siendo poquísimos para los 9.500 combatientes paraguayos que hubieron para el 27 de septiembre, y casi cae el Fortín. Entonces, en ningún momento esta información reduce la estoicidad con la cual nuestros compatriotas bolivianos y los paraguayos también cumplieron con creces el honor, mantener el honor, la dignidad de nuestra familia, de nuestras patrias. Nada más, eso es todo. Muchas gracias. No era eso. Le quería Sí. comentar que desde hace rato nos aparece una diapositiva que dice gracias, y como estaba leyendo las listas, suponíamos que tal vez se trataba de un error o está bien. Sí, he querido poner, pero ya se me ha sido tarde. Pero sin embargo, tengo las listas, voy a tratar de mostrarlas. Pero ya la disertación también ya habría terminado, ¿no? Vayamos, si hay alguna pregunta, en ese momento podemos aprovechar. De hecho, sí hay varias preguntas. Más bien agradecerle por la exposición, realmente datos muy novedosos, y en lo particular creo que hay que seguir investigando nomás, porque como usted dice, es un mito, ¿no?, grande sobre las listas de Chrome. Bien, aquí Lili Susan nos dice buenas noches.
Roberto Encinas nos dice buenas noches a todos los integrantes de este gran grupo. Muchas felicidades por seguir haciéndonos conocer detalles sobre lo ocurrido en la era del Chaco. Saludos desde Santa Cruz. Cándido Fernández dice Marzana y los valientes de Boquerón. Bien, aquí tenemos a Pedro Pablo Echenique, que dice buenas noches, como siempre, siguiendo estas interesantes exposiciones. Hernán Ariel Solís dice buenas noches, y Mario Antelo nos comenta Boquerón vive. Bien, tenemos a Mario Antelo, o bueno, perdón, a Diana Elena Guzmán Céspedes, que nos dice buenas noches, lindo tema, gracias. Daniel Flores Verastegui, uno de los combatientes más heroicos de nuestra, perdón, uno de los combates más heroicos de nuestra historia, plagado de valentía, honor y amor por la patria. Y Juan Carlos Rosales Arizaga nos dice honor y gloria eterna a los bravos héroes de la batalla de Boquerón, considerada dentro de las 10 batallas más importantes y épicas de la historia a nivel mundial por el valor demostrado por nuestros valerosos guerreros combatientes. Cándido Fernández dice la sed, el hambre y la escasez de municiones dieron un fatídico final a la defensa del Fortín Boquerón. Gloria a mis hermanos de la patria. Bolivia, adelante por siempre. Israel Caberos Peña dice, Boquerón nunca se rindió. Y enfatiza, Boquerón nunca se rindió. Después tenemos a Carlos Alberto Sandoval Landívar, que nos dice saludos. Aquí tenemos una pregunta de Winsor Paco González y dice, ¿y cuáles son los olvidados de Boquerón? ¿Tienen nombres de los soldados que no figuran en las listas oficiales? Creo que ese es el tema de exposición. Claro que sí, ¿no? Justamente los olvidados. Para empezar, hay que cotejar un montón de nombres que no están. Y aquí tengo, por ejemplo, una lista, ¿no? Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, uno que participó bárbaramente en la batalla fue Ustares, pero nunca ha estado en la lista de los 619. Es el mejor ejemplo que podemos dar. Otro, y sin lejos, podemos mencionar al mayor Enrique Eduardo, que ha estado dentro del Fortín, a Germán Busch, que ha estado dentro, que también es un olvidado, a Arturo Montes, hijo del presidente Montes, que ha salido herido, muy mal herido, al subteniente Alberto Cárdenas, por ejemplo, o a Luis Estensoro, ¿no? Un cadete del colegio militar que con el grado de suboficial se incorporó y pues también salió muerto, igual que el suboficial Juan Reyes. Tenemos una lista amplia, por ejemplo, como les decía, ¿no? Por ejemplo, Antonio Sarkovich, Enrique Villalobos, Julio Campero, están en las listas. Sin embargo, no están el resto, por ejemplo, Rodolfo Vargas, Demetrio Oliva, José Gutiérrez, Ernesto Vázquez, Domingo Corrales, Diógenes Granado, que aparte de herido ha desaparecido, pero ha sido encontrado dentro del Fortín. El cabo Juan Calderón, Vitaliano Gastelú. Es una lista justamente de la gran cantidad de hombres, estamos mencionando en el resumen, son 439 hombres, alrededor de 439 hombres y nombres, cuyos nombres y apellidos también los tenemos. Y como les decía, ¿no? Al punto de, gracias a Dios, de tener incluso la lista de las madrinas de guerra. Entonces es una información que hay que seguir precisando cada vez más. Dios mediante, esto tiene que salir, es un deber publicarlo para que esos olvidados de Boquerón no sean más olvidados y que sus nombres pervivan, como gracias a Dios ya los tenemos. Exacto. Uno de ellos también sería Rosendo Villa, ¿no? El teniente Rosendo Villa. El caso de Villa, en la lista, claro, en realidad estamos hablando también de 110 hombres que no entraron siquiera al pajonal en Boquerón, ¿no? Estamos hablando más allá del campo de la mula muerta, como se conocía. Y ahí está, por ejemplo, el mayor Lairán, o sea, gente que ha participado en la batalla, ¿no? Pero que sus nombres no figuran, lamentablemente no, pero con estos listados, ahora sí completos, tienen que figurar, es necesario. Es así. Exacto. Bien, tenemos después a
a Rubén Rodi, que nos dice, no hay duda que los valientes bolivianos en Boquerón fueron valientes e hicieron historia. Felicitaciones por ser sincero en que Bolivia agredió primero. Y Noni Peñaranda dice saludos. Bueno, ese es un hecho histórico, ¿no? Que Bolivia atacó primero la laguna. Pero bueno, en todo caso, aunque Bolivia no hubiera atacado la laguna en ese momento, tarde o temprano, con algún otro incidente, se iba a desatar la guerra, que era algo inevitable. Arturo Verazaín dice, Boquerón, tumba de los Pilas. Un saludo desde La Paz. Daniel Bueno, Flores. tumba de todo, de pilas y bolis, ¿no? En todo caso. Así es, en Boquerón ahí hay un cementerio para los Claro, combatientes. claro. En otro extremo, de los combatientes paraguayos. Daniel Flores de Rastegui dice, mencionó contra 10.000 paraguayos. Sí, hemos mencionado, y son muchos más, ¿no? Estamos hablando de que en primera instancia, bueno, el dato más cercano que tenemos es 9.500 paraguayos para el día 27, enfrascados en la batalla de recuperación del Fortín, 9.500. Pero estamos hablando de más de 10.000, estamos hablando de 11.000, quizás más, que han sido pues puestos desde la Punta Riel, Isla Poy, Villa Militar, hasta justamente el frente de Boquerón, que han estado operando, muchos de ellos con armas y los de atrás de retaguardia en zona pues de servicios, de etapas, etcétera. Entonces, esa es la gran diferencia. Bolivia también, por si acaso, ha tenido hombres en esa situación. Detrás de Yujra estamos hablando del Fortín Arce, estamos hablando de Alihuatá y más atrás en Muñoz, donde se ha quedado, por ejemplo, todo un escuadrón del regimiento 14 que nunca entró en batalla, una sección del regimiento Lanza o el regimiento Loa, como les decía, y el Campero en su integridad, que se fueron hasta Toledo, ¿no? Mucho más arriba en Fortines, que no participaron tampoco en la batalla. Si sumáramos a eso, estuviéramos hablando, ¿no? Como se dice, de alrededor de 2.000 bolivianos en el escenario, pero no en Boquerón específicamente. La batalla de Boquerón especifica el día 27-28, exactamente 9.500 hombres dispuestos a pelear contra, para esa fecha, alrededor de 680 bolivianos. De acuerdo. Bueno, aquí tenemos un comentario de Pedro Pablo Echenique, que nos dice, ¿cómo están? Son excelentes temas y exposiciones que a medida que uno va avanzando con el conocimiento de lo ocurrido, uno se va haciendo más y más preguntas. Pregunto, cuando existían combates entre ambos bandos, ¿los comandantes informaban o daban partes vía radio o por estafetas a sus mandos superiores, informando que habían tenido un choque con la unidad X? ¿Cómo sabían ellos el nombre de unidad con la que estaban combatiendo? Entiendo que todas las unidades comprometidas para ese evento o combate trataban de mantener el más absoluto silencio y secreto. No creo que en esos momentos del fragor de los combates estuvieran averiguando con quiénes estaban peleando. Es una información, es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Primero que la comunicación se la ha hecho por radio, se la ha hecho en realidad por teléfono. Recordemos que el primer día de batalla, y razón por la cual Ustaris va hasta el Fortín Boquerón desde Yucra, es para reponer la comunicación entre ambos fortines, ¿no? Entonces estamos hablando de que los cables para el primer día del regimiento Corrales cortó y bajó los postes de teléfono, ¿no? Entonces hay maneras de comunicarse. El tema de la comunicación de los, podemos decir, servicios de estafetas, todo funciona, es así, pues. Pero ahora, esa cuestión es relativa, pues, y eso es lo que nos lleva a la desinformación. Por ejemplo, en la etapa, digamos, de averiguación de qué regimientos están a los alrededores, existen varias maneras, ¿no? Primero, lo que se utilizaba eran vaqueanos o chaqueños, ¿no? Que siendo pobladores, mínima cantidad de pobladores entre ambos ejércitos, ellos se encargaban por alimentos o por simple afinidad con un regimiento y luego con el otro para pasar información, ¿no?
de dónde estaban, cómo estaban, muchas veces falsas, muchas veces ciertas, o lo que hacía el Charatustar, es justamente el bombero boli, como le conocen en el Paraguay, se dedicaba a eso, de llegar a fondo de la retaguardia, tomar prisioneros o por la observación y percatarse de qué regimientos son los que están ahí. Entonces, a través de esto, las oficinas de inteligencia son las que establecen qué regimientos son, y no se afirma, pero sí se establece como probables regimientos en un sector o en otro. Entonces, eso de que es imposible, no es imposible, pero es relativamente cierto la utilización de varios mecanismos muy propios de la, digamos así, de la jerga militar. Bien, siguiendo con las preguntas, Jesús, tenemos a Rosendo Flores, que dice, nuestra historia es realmente muy gloriosa, adelante con estos temas para las nuevas generaciones que muchas veces no enseñan los profesores de historia. Luego Jorge Luis Pinto Aguilar dice, buenas noches, un saludo también a Jorge Luis. Daniel Guzmán Inochea, es una vergüenza que olvidemos a nuestros héroes. Paola Miranda Meyer nos hace la observación que dice, en la presentación no se ven esas listas de las que comento. Bueno, lo que decía Juan Alberto, ¿no? Que veíamos la diapositiva de gracias. Javier Sevillano Villavicencio dice, muy buena información, muchas gracias. Winsor Paco González dice, exactamente, Paola Miranda, hubiera sido excelente que se muestren los nombres de los que fueron olvidados. No sé si sería prudente decir en este momento, nos va a llevar como 15 minutos, ¿no? Dar el nombre de los olvidados. Pero es un compromiso de quienes siguen estos. Yo voy a publicar un preliminar de los olvidados de Boquerón con ese término. Antes, obviamente, de una publicación bibliográfica, vamos a publicar un libro. Estamos en eso con Maurice, justamente pensando en este libro, más el diario, ¿no? Del abuelo, de Rodolfo Elías. Pero yo me comprometo hasta esta noche a coordinar con quienes organizan tan interesantes conferencias, de publicar en los medios digitales correspondientes esa lista de los olvidados de manera preliminar. Es un compromiso. Gracias, Jesús. Perfecto. Adelante, Juan Alberto. Bien, después, continuando con las preguntas y comentarios, tenemos a Hernán Ariel Solís Rocha, que dice, se mencionó al general Clementino Fuentes. Mi pregunta es, ¿participó de la defensa de Boquerón o cuáles fueron sus logros en la guerra del Chaco? Sí, de hecho, Clementino Fuentes, si me dejan revisar un momentito, ha sido un puntal importante dentro de la batalla por el hecho de que al ser mano derecha, junto con Romero, con Salinas, con Brito, Clementino Fuentes quien justamente sugirió en la batalla durante el mes de agosto la creación justamente de todo el sistema de defensa del Fortín, ¿no? En el Fortín se han creado verdaderas trincheras muy adecuadas, chapapas o podemos decir así, puestos de ametralladoras hasta de 2 pisos, totalmente camufladas. Han creado senderos específicos por donde los enemigos, en este caso en los paraguayos, debían circular en el campo de tiro desde 200 metros hasta 40 metros. Entraban por un camino que ya estaba arreglado, es decir, ya estaban las armas preparadas y listas para disparar sin mover el arma estaba fija, un fusil estaba fijo y lo único que tenían que hacer es apretar el gatillo y por ahí caía 1, 2, 3, como mencionan en sus relatos los excombatientes. Entonces la participación de Clementino Fuentes fue bárbara. Ha hecho como troneras, ha cambiado completamente la apariencia del Fortín Boquerón, cosa que la hizo inexpugnable por 21 días, ¿no? No, si hubiera habido las condiciones humanas de alimentos y munición, con seguridad ese Fortín hubiera resistido muchísimo más. Y eso es gracias a Hino Fuentes, y claro, Hino Fuentes termina su participación en la guerra el 29 de septiembre cuando es trasladado a Asunción en calidad de prisionero, y para luego hacer historia en Bolivia posteriormente, ¿no? Años después. Excelente, creo que un dato que hay que
complementar, tal vez sería sobre la bandera de Boquerón, ¿no? Que Clementino Fuentes, justamente para evitar que sea capturada, la guardó en su bota. Nosotros, al poder verla, porque tuve la oportunidad de ver la bandera el año 2017, pude percatarme que sí hubo la posibilidad de que pueda llevárselo a la bota, ¿no? Bueno, en la bota, porque no era tan grande la bandera. Y creo que es uno de los detalles que tenemos que mencionar por la importancia que nos causa, ¿no? Así Y es. tenemos a John Henry Yupanqui Caballero, que dice: buenas noches a todos, excelente información. Tiene una pregunta que dice: ¿nos podría explicar un poco sobre la publicación del diario argentino? Y cita: en Boquerón están escribiendo unos pocos soldados bolivianos, la página más bella del heroísmo americano. Contados centenares de hombres luchan desde hace 15 días, no solamente contra enemigos mucho más numerosos, sino contra el hambre y la sed. Les impuso los sitiadores, antes de rendirse, prefieren la muerte. ¿Cómo conmocionó esta publicación? Sí, y en realidad esto exacerbó, digamos, a tanto bolivianos como paraguayos en las ciudades alejadas de la guerra, por el hecho de que justamente esto ya se había conocido internacionalmente. Y las publicaciones en Argentina no paran ahí. Resulta de que días después, antes de la caída de Boquerón, la ciudadanía en Buenos Aires, a partir de estas noticias inmediatas que se daban en Argentina, en Buenos Aires, sale una manifestación en Argentina de la ciudadanía por esta noticia para pedir justamente un cese al fuego, ¿no? Era un pedido de paz, en otras palabras, que había conmocionado a argentinos, a paraguayos, a bolivianos, cada uno velando el interés patrio correspondiente, ¿no? Pero esto se extendió más y desde luego esto también es parte de una colección que en su momento vamos a ver, pero a través de los cables y a través de la información que llega, la misma noticia luego y con la misma información sale en un periódico en Ecuador. Ecuador y Perú también se mantenían en cierta beligerancia, pero esta publicación también sale en ese momento y lo interesante es de que el periódico, estas mismas palabras del periódico de Buenos Aires llega al Ecuador y en Ecuador lo que hacen es decir que debiéramos ser los ecuatorianos dignos defensores como los defensores de Boquerón para hacer velar nuestros intereses y bueno, en la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hasta se convirtió en ejemplo para el año 32 y el 33. Interesante. Bien, y tenemos a Walter Coro Arratia, que nos dice: buenas noches, son datos novedosos que no se encuentra así de fácil. Gracias. Alejandro Ruiz nos dice, hola, buenas noches, felicitarlos, saludos desde Potosí. Un saludo, Alejandro. Diana Elena Guzmán Céspedes, gracias. Ever Félix Rocha Ruiz, es muy bueno conocer más de Boquerón. Hendrich Tapia dice: Boquerón no se olvida. Miguel Baez Preser, excelente exposición, señor Elías, felicidades. Muchas gracias. Horacio Aguirre Villanueva, Jesús Elías, excelente exposición, muy buen cuadro que constituye una evidencia sobre las fuerzas paraguayas. Tenemos a Marco Antonio González, que nos dice: ¿pueden subir el PDF de los soldados a la página? Edwin Ramos nos dice: el segundo nombre del coronel Cuenca era Arturo. Y Windsor Paco González, que dice: se agradece el esfuerzo del expositor, sin embargo sería bueno contar con una lista específica con nombres y regimientos de procedencia de los héroes olvidados de Boquerón. Con seguridad ya es el compromiso hecho y como les digo, la información que vamos a detallar es la cantidad de la lista de los 1.170 hombres y cada uno de ellos con el regimiento. Mínimamente vamos a publicar eso con el regimiento al cual pertenecieron cada uno de ellos, si han sobrevivido como prisioneros, si han evadido incluso la prisión, si han muerto o han salido heridos. Esa información, como digo, es un compromiso para subirlo a las redes sociales. Bien, excelente, Jesús. Daniel Flores Verástegui, que se publique, por favor. Bueno, y es el compromiso de Jesús, ya te están reiterando varias veces. Va a ser un importante aporte muy valioso, Jesús,
en la publicación de estas listas. Eddie Martín Aníbal González, perdón, ¿existe un detalle del armamento? ¿Con qué clase de armas contábamos y cuánto perdimos? El detalle no lo tengo aquí, pero creo que mejor que algunos otros investigadores puedan dar el dato preciso, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Rodrigo Rosa, ¿no? Que ya participó con esta justamente información. Porque una cosa es el armamento que se ha perdido en Boquerón y otra el armamento en general de toda la guerra. Entonces, es una información específica, es amplia y pues resumir en que incluso hay dos versiones que hay que aclararlas. Hay otro ejemplo de imprecisión, ¿no? En el Paraguay se muestran, por ejemplo, como un gran botín de guerra el resultado de los fusiles y las armas de Boquerón para el 29 como trofeos de guerra. Pero los bolivianos aseveran y aseguran de que todos esos fusiles estaban inutilizados. Muchos de ellos, el cerrojo, el botón de manivela, fueron escondidos, tirados, enterrados. Entonces, hay todo el material bélico ha pasado a manos del Paraguay, pero como los bolivianos insisten, mucho de ese material ya no servía para nada, ¿no? Ya, después Edwin Torrico Flores, ¿cuántos soldados orureños participaron en la defensa de Boquerón? Sobre la procedencia es complicado. Yo he tratado de sacar un número específico. He llegado alrededor ¿dónde está aquí el dato? De 456 orureños. Pero esta lista caía en saco roto y cae en saco roto, porque una cosa es en la libreta que dice dónde hacían rolado y otra de dónde provenía. Y lo más interesante es dónde residía, ¿no? Resulta que existían muchísimos cochabambinos viviendo en Oruro al momento del llamamiento a voluntarios, ¿no? O gente de Cochabamba que al hacer el servicio militar fue trasladado al regimiento Avaroa en tiempo de paz, esto en Chayapata. Entonces, al formarse el contingente de caballería, del 6 de caballería, por ejemplo, muchos pasaron, entre comillas, como residentes orureños, pero no lo eran, ¿no? Pero estamos hablando de una gran cantidad. La mayor cantidad de participantes en esta batalla se comparte entre orureños y paceños. En menor grado cochabambinos, eso sí puedo decir, pero es relativo, ¿no? Insisto. Pero ha habido de todo el país, ha habido cruceños. Lo que a mí me sorprende es que no han habido, a excepción del comandante, más chuquisaqueños, por ejemplo, ¿no? Porque ellos han estado y han participado en otros regimientos, como en el regimiento Chichas, en el regimiento 16 de Infantería, en retaguardia, en el regimiento Loa, o sea, de la séptima y tercera división, ¿no? Entonces, por eso es el hecho de que chuquisaqueños no hayan participado en gran cantidad. Y, por ejemplo, yo desconozco, ojalá existiera, incluso no existía una asociación de excombatientes de Boquerón, específicamente en Sucre. Lo desconozco y en la información que hemos tenido no existe, ¿no? Entonces, eso puede explicar un poquitito. Pero de que han habido muchos paceños y orureños, los ha habido. Perfecto. Bueno, Rodney Jiménez dice, gran presentación, señor Elías. Desde Paraguay le envío mis respetos. Salud a los héroes bolivianos y paraguayos. Isaac Guarachi dice, los héroes de Boquerón, verdaderos espartanos. ¡Viva Bolivia! Arnaldo Ferreira, excelente presentación. Saludos desde el Paraguay. Rubén Rodi dice, felicitaciones por la exposición, señores. Se valora su labor como historiadores. Saludos desde Paraguay. Edwin Ramos dice, Clemente Hinofuentes era el puntal en la defensa de Boquerón, en la posición de Punta Brava en el sector bajo el mando del coronel Luis Cuenca. Por otro lado, él salvó y ocultó la bandera boliviana aún en su cautiverio, hasta su retorno a Bolivia. Dicha bandera está en el Salón de Banderas del Estado Mayor en La Paz. Y José Santos Vargas nos dice, muy buenas noches, como siempre, excelentes exposiciones. Mi sugerencia, publicar las listas en PDF y si existe información sobre los tiempos en que se desenvolvieron los soldados, de qué regiones eran y toda información que se tenga sobre nuestros valientes compatriotas. Gracias.
Joel Alexander Carvajal dice, buenas noches, gracias por compartir tan valiosa información. José Manuel Torrico Aparicio, ¿se puede mencionar el nombre del periódico argentino donde sale la noticia de Boquerón y la fecha en que sale la noticia? Muchas gracias. Si alguien de ustedes recuerda, porque yo no lo recuerdo. No lo tengo en la mano. Ya. En Muy realidad buena eso pregunta. es buena pregunta y sí, la verdad vale la pena. Y era parte de una misión que le había encomendado también a mi querido amigo Diego. A ver, cuando vuelvas a Buenos Aires, Diego, ¿no? Bien, bueno, ha sido realmente una presentación muy interesante, Jesús, reveladora también, va a ser muy importante la espera que vamos a tener de las listas que vas a publicar en los medios correspondientes y a la espera justamente del libro, ¿no? Particularmente el diario de tu abuelo, de Rodolfo Elías, que ha sido parte de la defensa también de Boquerón. Él ha entrado en cautiverio, se ha escapado incluso, ha vuelto otra vez a la guerra, realmente tiene un recorrido bastante interesante en lo que ha sido la guerra del Chaco, como todos nuestros abuelos, ¿no? Yo debo decirlo de manera personal, Jesús, estoy muy orgulloso de esa amistad que nosotros tenemos, particularmente por llevar año a año lo que es la rememoración de la guerra del Chaco, con la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional, tocando melodías de la guerra del Chaco y también leyendo cartas en el periodo que corresponde. Es algo que lo vamos a seguir haciendo, que nosotros sin querer lo hemos estado asumiendo y es parte también de nuestro homenaje como descendientes, como todos los que nosotros sentimos en realidad este proceso. Ayer hemos sentido tal vez algunos improperios de parte de los hermanos paraguayos que de repente no conocen la historia, pero al final de cuentas nosotros vamos a levantar en alto nuestra bandera, nuestro orgullo y nuestro ascendiente que justamente tiene que ver con ese heroísmo, con ese valor y entrega. Jesús, tus palabras finales para esta conferencia y agradecerte nuevamente por toda esa presentación. Sí, agradecer a todos quienes han tenido la paciencia de escucharme de esta información tan específica, tan interesante. Y llamar a todos los que, bueno, esto termina siendo un poco la historia de mi abuelo y su camino. Y llamar a la gente de que trate de averiguar. Y hoy en día ya no es mucho más fácil, diríamos, averiguar sobre nuestros héroes en la casa. Creo que ese es el principal término. Los héroes de la casa que hemos tenido, por lo menos saber el nombre de ellos, ¿no? Que hay gente que ya ni sabe el nombre de su abuelo que ha ido a la guerra, bisabuelo, tatarabuelo. Y eso, llamar a la gente a averiguar por amor propio, por amor a la casa, por amor al hogar, a la familia, averiguar estos datos y con estos datos averiguados, con seguridad, quien se alimenta también es la historia de cada uno de nuestros países. Este mensaje lo hago a nuestros hermanos paraguayos también, tan interesados, tan fascinados por su historia que existen y que ojalá fuese como el virus, ¿no? Que esas ganas de aprender y saber más de nuestros mayores sea contagiosa. Sería hermoso eso. En ese camino estamos. Agradecer a Juan Alberto, a Diego Rojas, a Maurice y a todos los quienes hacen posible este tipo de grupos de que vamos a ver en los siguientes días, más novedades, más cosas mucho más interesantes también, ¿no? Y pues feliz de aquello y agradecido con todos ustedes. Agradecido más bien nosotros por todo el aporte que has dado. También, Juan Alberto, ya para el día de mañana, nuestra presentación. Bien, para mañana tenemos la presentación de expositora Mónica Brianzón Messinger, que estará con la temática Libro Epístolas de la Era del Chaco. Y antes de concluir mi participación, quiero agradecer al señor Jesús Elías por la excelente y brillante exposición y también un mensaje, ¿no?, para todas aquellas personas que solicitan las listas. Eh, no sabemos cuáles serán las intenciones o cuál es la finalidad por la que piden las listas, pero esperemos que mencione la fuente de donde se ha podido sacar, digamos, los nombres, porque es un gran trabajo, es un trabajo de años que seguramente va a ser cedido fácilmente por las redes sociales y lo mínimo que debemos hacer es mencionar quién es el autor de las listas. Eso sería. Gracias, Juan Alberto, agradecido también. Ahora, Juan Diego, perdón, Diego. Bueno, agradecer a todos los que nos han seguido.
como cada día. Bueno, una excelente exposición de Jesús Elías. Agradecerle también a él. Y a ver, no sé si pueden ver esta foto que estoy mostrando en el Fortín Boquerón. Mm, no, no Todavía se no, ve. no todavía, Dieguito, pero dale, tendrías que dejar de compartir. Sí, Oh, está ya, ya está para aparecer. Ya, eh, No, nada. Ahora sí, Diego, podrías intentar. a ver. Ahora sí sube. sí, Bien, esta dale. es una fotografía que nos tomamos el año 2017 cuando fuimos a recorrer el Fortín Boquerón y los fortines del Chaco con el auspicio, bueno, con Rolfi Mendoza, ¿no? Como nuestro anfitrión. Aquí tenemos la fortificación donde estaba el comandante Marzana. Aquí tenemos un nido francotirador, desde donde los soldados bolivianos disparaban a los atacantes paraguayos. Y aquí está el cementerio boliviano que les comentaba, ¿no? Que así como Boquerón es tumba de pilas, como decía un comentarista, también es tumba de bolivianos. Y fíjense, tenemos un cementerio boliviano en Boquerón y asimismo hay un cementerio al otro extremo del Fortín, donde estaba la Punta Brava, hay un cementerio en Paraguay. Y en esta última foto tenemos una toma de lo que era la laguna, que era donde los combatientes bolivianos iban a abastecerse. Y en un punto de la batalla esto quedó en la mira de francotiradores paraguayos, ¿no? Entonces quedaron sin agua y los combatientes bolivianos que trataron de sacar agua de aquí, los cadáveres quedaron tendidos en este lugar. Estas eran fotos que quería compartirles y nuevamente agradecer a todos por seguirnos y los esperamos el día de mañana. Gracias, Diego, agradecido. Bueno, primero agradecerte, Diego, a ti por toda la transmisión, por todo el proceso técnico, el apoyo que hemos tenido en estos 23 días de transmisión ininterrumpida de este ciclo de conferencias, a Juan Alberto por el tema de la coordinación también para poder tener la difusión en los diferentes espacios y medios también que contamos. Y bueno, seguimos en realidad con esto, estamos planificando concluir este ciclo de conferencias que hemos denominado Reminiscencias de una Guerra el 30 de abril. Vamos a concluir justamente en esa fecha, pero hasta eso estamos todavía con algunas conferencias pendientes, como la del día de mañana, que el tema de Epístolas de la Guerra del Chaco realmente es un tema imperdible, un libro que se ha publicado justamente en Cochabamba y que nos acerca justamente a la parte humana de los combatientes. Agradecer a todos los que se han conectado a través de las páginas Historias de Bolivia, Historias de Oruro, Historia de Oruro, La Ruta de la Medianoche, como también los grupos de estudio aprendiendo de la Guerra del Chaco y también en homenaje a los caídos de ambas guerras, de ambos ejércitos de la Guerra del Chaco. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes y esta es una alternativa justamente para poder conocer nuestra historia. Quédate en casa y todo va a estar bien. Muy buenas noches, muchas gracias.